El sol se hundía lentamente en el horizonte, tiñendo de rojo sangre las aguas del océano Atlántico. Isabel estaba de pie junto a la ventana de su piso, en el viejo edificio de la calle de los Pescadores, pasando distraídamente el dedo por el cristal empañado. En la estrecha calle de Portimao, los pescadores cuelgan las redes para secarlas, y sus fuertes voces resuenan a través de la ventana bien cerrada. El sonido de un mensaje entrante la hizo estremecerse. El nombre de un abogado apareció en la pantalla del teléfono. Primera vista mañana. Prepárate para que preparen testigos. La risa de Beatrice se oía en la habitación contigua. Su hija estaba jugando de nuevo con su colección de conchas marinas. Thomas estaba sentado en el escritorio, inclinado sobre sus libros de texto. Sus rizos oscuros le recordaban a los de su padre, y el parecido hacía que a Isabel le doliera el corazón cada vez que lo veía. «Mamá, mira, he encontrado esa concha rosa». Beatrice salió corriendo de la habitación, mostrando una pequeña espiral de un tono nacarado. «Precioso hallazgo, cariño». Isabel acarició la cabeza de su hija, tratando de ocultar el temblor de sus dedos. El reloj de pared marcaba las 7 de la tarde. Por la ventana entraba el olor a pescado frito de la taberna del viejo Manuel. Ella y Duarte habían pasado allí todos los viernes por la noche, pero ahora lo evitaba. El teléfono volvió a vibrar. Esta vez era el propio Duarte quien llamaba. «Espero que tengas los papeles listos». Su voz sonaba fría y distante. «Leonor confirmará todo lo que le dije al juez sobre tu comportamiento». «Sabes que es mentira». Isabel se volvió hacia la ventana, bajando la voz. «¿Por qué haces esto? Los niños estarán mejor conmigo y con Leonor. Tenemos una casa grande, un jardín. Además, ¿tienes conciencia? ¿O la vendiste junto con tu honor?» Hubo un pesado silencio. «Nos vemos mañana en el juzgado», interrumpió Duarte la llamada. Isabel apoyó la frente en el frío cristal. Abajo, la vieja María Amarante colgaba la ropa en cuerdas entre las casas. Cuando vio a Isabel, la saludó con la mano y gritó algo, pero las palabras se las llevó el viento marino. Al anochecer, una bruma púrpura cubría Portimao. Las primeras linternas se encendieron en el puerto y sus reflejos temblaron en el agua oscura. Mañana todo cambiará. Mañana comenzaría la batalla por lo más preciado que tenía. «Mamá, tengo hambre». Tomás apareció en la puerta, con un destartalado libro de matemáticas en la mano. «Voy a preparar algo». Isabel se dirigió a la cocina, tratando de poner confianza en su andar. La pequeña cocina conservaba rastros de sus vidas anteriores. Las marcas de altura de los niños en el marco de la puerta, la colección de imanes en la nevera, los divertidos dibujos de Beatriz en las paredes. Isabel sacó un cazo, observando distraídamente otra abolladura en la vieja cocina. Llamaron a la puerta. María Amarante estaba en el umbral con una cesta de bollos recién hechos. «Te he traído algo para cenar», le tendió la anciana. «Y no me mires así. Sé que ahora no tienes tiempo de cocinar». «Gracias, señora María. Mañana iré con usted». María apretó los labios con fuerza. «Le diré al juez lo madre que eres. Lo veo todo desde mi ventana. ¿Cómo llevas a los niños al colegio? ¿Cómo ayudas en las clases?» Isabel abrazó a la anciana en silencio, sintiendo que sus hombros temblaban traicioneramente. «Está bien, mi niña». María le acarició la espalda. «La verdad siempre gana». «Pero la verdad no siempre gana», quiso decir Isabel. «A veces gana el que tiene más dinero e influencias, quien tiene una amante dispuesta a mentir bajo juramento, quien tiene contactos en los lugares adecuados». La tarde se hizo noche. Los niños se habían dormido con su ración de bollos y leche. Isabel estaba sentada en la cocina, repasando las fotos que iba a enseñar en el juicio. Aquí estaba Thomas, recibiendo un premio en la Olimpiada escolar. Beatriz en su primera actuación en la clase de baile. Su viaje a la playa juntos el verano pasado. «¿Mamá?» La voz somnolienta de Beatriz la hizo estremecerse. «No puedo dormir. Ven aquí, pequeña». Isabel cogió a su hija en brazos, aspirando el familiar aroma del champú para bebés. «¿Quieres que te cuente un cuento? Háblame de la sirena que vivía en nuestra bahía». Isabel empezó a contar una vieja leyenda portuguesa que había oído una vez a su abuela. Una historia de amor, traición y perdón. Beatriz se quedó dormida a mitad del relato, acurrucada en el regazo de su madre. Al otro lado de la ventana sonaba el oleaje. A lo lejos,
Un barco zumbaba mientras se adentraba en el mar nocturno. Isabel llevó con cuidado a su hija a la cama y le ajustó la manta. Una tabla del suelo crujió en el pasillo. Tomás estaba de pie en la puerta de su habitación. «Lo he oído todo», susurró. «Lo del juicio, sobre papá y esa mujer». Isabel se quedó paralizada, sin saber qué decir. «No quiero ir a ellos», tembló la voz del chico. «Le diré al juez que quiero quedarme contigo». «Cariño, es más difícil de lo que parece». «No es nada complicado. Son ellos los que la han fastidiado, no tú». «Calla». Isabel abrazó a su hijo. «Despertarás a tu hermana». Tomás acurrucó la cara en su jersey, como había hecho en su infancia cuando le asustaban las tormentas. Ahora, ambos estaban a punto de vivir una tormenta peor. La noche cubría Portimao con un manto oscuro. Las ventanas de las casas se iban apagando poco a poco. Solo en el pequeño piso de la calle Rybakov estaba encendida la luz. Isabel se preparaba para mañana, que podría cambiarlo todo. El Palacio de Justicia de Portimao parecía una vieja fortaleza. Macizo, gris, con columnas oscurecidas por el tiempo. El sol de la mañana apenas entraba por las altas y estrechas ventanas, dejando la mayor parte de los pasillos en penumbra. Isabel estaba sentada en un banco de madera, alisando las inexistentes arrugas de su austero vestido azul marino. María Amarante se sentó a su lado, agarrando con fuerza su raído bolso, como si se preparara para la batalla. «¿Señora Costa?» La joven secretaria se asomó a la puerta de la sala de conferencias. «Pase, por favor». Isabel se levantó, revolviéndose las mangas. Tenía la garganta seca y sus tacones repiqueteaban en el suelo de mármol. Intentó no mirar hacia el lado izquierdo de la sala, donde Duarte estaba sentado con Leonor. El juez, Antonio Carvalho, era un hombre corpulento con una barba gris bien recortada. Su mirada, bajo unos párpados pesados, parecía cansada e indiferente. «Vamos a dar comienzo a la vista para determinar el lugar de residencia de los menores Tomás y Beatriz Peixoto», resonó la voz del juez desde el alto techo. Se levantó primero el abogado Duarte, un hombre alto y bien vestido con un traje caro. «Señoría, mi cliente, Duarte Peixoto, tiene unos ingresos estables, una casa espaciosa con jardín donde los niños pueden crecer cómodamente. Su nueva esposa, Leonor Ferreira, está dispuesta a... No es consorte». Las palabras salieron antes de que Isabel pudiera contenerse. Silencio en la sala. El juez dio un golpecito con su mazo. «Procedan. Tenemos testimonios sobre el comportamiento inapropiado de la señora Costa». Sacó el abogado una carpeta de documentos. «La señora Ferreira puede corroborar los hechos». «Mentira». Isabel se levantó de un salto de su asiento. «Señora Costa, un comentario más y me veré obligado a tomar medidas». La voz del juez tenía una nota acerada. Isabel se desplomó en su asiento. Las sienes le latían con fuerza. Por fin se atrevió a mirar a su izquierda. Duarte estaba sentado con rostro impenetrable y Leonor se frotaba nerviosamente las cuentas de perlas del cuello. «Llame a la primera testigo, señora Ferreira». Leonor subió al estrado. Estaba impecable con su austero traje color arena, sin un solo pelo despeinado en su perfecto peinado. «¿Jura decir la verdad y solo la verdad?» «Lo juro». «Diga al tribunal lo que sabe sobre el estilo de vida de la señora Costa». Leonor se aclaró la garganta. «En más de una ocasión he visto a la señora Costa volver a casa pasada la medianoche, dejando solos a sus hijos. En esas noches solía haber música a todo volumen procedente de su piso». «Eso no es cierto», chilló María Amarante desde el asiento del público. «Silencio en la sala», volvió a golpear el juez con su mazo. «Continúe, señora Ferreira. Los niños a menudo parecen desaliñados, especialmente la niña más pequeña. La vi en la tienda con la ropa sucia». Isabel apretó los puños hasta el dolor. La cara de Beatriz pasó ante sus ojos mientras caía en un charco de camino a la tienda. Por supuesto, su ropa se había ensuciado. Cualquier niña podía caerse. «Tengo las fotografías». Leonor le entregó al juez un sobre. «Aquí puede ver el estado de los niños». El juez examinó las fotos. «Las añadiremos al caso. Proceda». «También tengo conocimiento de que numerosos hombres visitan el piso de la señora Costa». «Basta ya». Isabel se levantó de un salto. «Estáis mintiendo. El único hombre que visita mi piso es el profesor de matemáticas de Tomás». «Señora Costa, última advertencia.
frunció el ceño el juez. Su abogado tendrá la oportunidad de interrogar a la testigo. Isabel escuchó el resto del interrogatorio como entre algodones. Leonor destruyó metódicamente su reputación citando «70» y «mafioso». Cada palabra daba en el blanco. Cuando llegó el turno de la defensa, la abogada de Isabel, una joven llamada Sofía, se levantó de su asiento. «Señora Ferreira, ¿desde cuándo conoce al señor Peixote?» «Alrededor de un año». «¿Y cuánto hace que vigila a la ex mujer del señor Peixoto?» «Ia. No observo específicamente, solo noto ciertas cosas. Y todas estas observaciones comenzaron después de que el señor Peixoto presentara la demanda de custodia». «Protesto». El abogado de Duarte intervino. «La pregunta contiene una suposición». «Se admite», asintió el juez. «Reformule la pregunta». Pero Leonor ya estaba visiblemente nerviosa, frotándose las cuentas del cuello. ¿Cuándo empezó a notar exactamente las supuestas irregularidades por parte de la señora Costa? Ya, no lo recuerdo exactamente. Quizá hace 3 meses. ¿Quiere decir después de que comenzara el proceso de divorcio? ¿Protesto? Denegada. El testigo puede responder. Leonor se puso pálida. Sí, alrededor de ese tiempo. Se oyó un murmullo en la sala. El juez golpeó su martillo, llamando al orden. La defensa tiene una referencia de carácter de la escuela. Sofía mostró los documentos. Los niños asisten a clase con regularidad, destacan en todas las asignaturas. Tomás participa en las Olimpiadas de Matemáticas. Vayamos al grano. El juez cogió los papeles. Es suficiente por hoy. La próxima audiencia es en una semana. El tribunal citará a más testigos. Isabel salió de la sala con piernas temblorosas. María Amarante la alcanzó en el pasillo. No te preocupes tanto, niña. Todo el mundo vio a esa serpiente mintiendo. Pero el juez admitió las fotos como prueba. ¿Qué te importan las fotos? Tengo algo mejor. La anciana palmeó su bolso. Mostraré mis notas en la próxima vista. Puedo verlo todo desde mi ventana, cuando te vas, cuando vuelves. A la salida del juzgado les esperaba Duarte. Espero que te des cuenta de que esto es solo el principio. Habló en voz baja, mirando a algún lugar por encima de la cabeza de Isabel. Acepta entregar a los niños de buen grado. Es mejor para todos. ¿Mejor para quién, Duarte? ¿Para tu conciencia? No empieces, refunfuñó. Tengo más testigos y documentos. Fuera. María Amarante se interpuso entre ellos. Has perdido toda vergüenza, difamando a tu chica. Duarte se dio la vuelta y se alejó hacia Leonor, que le estaba esperando. Isabel lo siguió con la mirada, intentando comprender en qué momento el hombre al que una vez había amado se había convertido en aquel hombre extraño y frío. «Vamos, chica», le tiró María de la manga. «Los niños volverán pronto del colegio». Caminaron lentamente por el muelle. Las gaviotas chillaban en lo alto, el viento traía el olor de la sal y las algas. La ciudad vivía su vida ordinaria, sin darse cuenta de cómo se desmoronaba el destino de otra persona. «¿Sabes?», dijo María de repente, «yo también pasé por eso. Hace 30 años, solo que entonces no había tantas leyes ni abogados». Isabel se detuvo. «Nunca me dijiste, porque el pasado debe quedarse en el pasado. Pero te diré una cosa ahora mismo. Lucha. Tienes que luchar por tus hijos hasta el final». Las voces de los niños sonaron en el patio del colegio. Isabel se quedó en la puerta, observando a Tomás, que discutía con sus compañeros cerca de la cancha de baloncesto. Beatriz se balanceaba en un columpio, colgando los pies en el aire. «¿Señora Costa?» Una suave voz femenina sonó detrás de ella. Isabel se dio la vuelta. Delante de ella estaba Conceição Méndez, la profesora de Tomás. «¿Puedo hablar con usted?» La profesora señaló con la cabeza el jardín del colegio. Se sentaron en un banco bajo un viejo plátano. Las hojas proyectaban sombras extrañas en el suelo. Las cigarras piaban en alguna parte. «Sé lo del juicio», habló Conceição en voz baja, como si temiera los oídos ajenos. Tomás se lo contó a su amigo, y éste me lo contó a mí. Isabel apretó las manos en el regazo. «Así que ya lo sabe todo el colegio». «No, solo yo. Y por eso quiero ayudar. Lo que dicen de ti no es cierto. He estado enseñando a Tomás durante 3 años. Veo cómo cuidas de los niños». Pero Leonor trajo algunas fotos. «Tengo algo mejor que fotos». Conceição sacó una carpeta de su bolso. «Aquí están todos los exámenes de Tomás del año pasado.
¿Ves las marcas? Todos los trabajos los hizo en casa, con su madre. Tomé notas a propósito. Isabel hojeó las páginas, moteadas con las marcas rojas del profesor. Y aquí hay una referencia de carácter para Beatrice de su profesora de clase. Conceição le tendió otra hoja. La niña participa en todas las actividades, es siempre ordenada, viene con los deberes hechos. Pero, ¿por qué decidiste ayudarla? Conceição se quedó callada, mirando a los niños que jugaban. Hace 20 años yo también perdí a mis hijos. Mi marido se los llevó a Brasil. El tribunal estaba de su parte. Tenía dinero, contactos. Pero todo lo que yo tenía era amor por mis hijos y un modesto sueldo de maestra. El timbre sonó en el patio de la escuela. Los niños se acercaron a las puertas. Declararé en la próxima sesión. Se levantó Conceição. Y no soy la única. Muchos profesores están dispuestos a testificar que los niños están contentos con usted. Tomás y Beatriz corrieron hacia su madre, agitando sus mochilas. «Mamá, mamá, mira». Beatriz mostró un álbum de dibujos. «He dibujado nuestra casa». El dibujo mostraba su piso, con figuras al lado. Mamá, Tomás, Beatriz y la vieja María y su gato. «¿Por qué no has dibujado a papá?», preguntó Tomás. Beatriz frunció el ceño. Ahora vive en otra casa, con esa tía. Isabel sintió que se le apretaba el corazón. Conceição se despidió en voz baja y se marchó al edificio de la escuela. Por la noche, después de acostar a los niños, Isabel revisó los papeles que la maestra había recogido. María Amarante estaba en el umbral con una olla de sopa humeante. «¿No has vuelto a cenar?», entró la anciana en la cocina. «Y necesitarás fuerzas. Señora María, hoy la profesora de Tomás se ha ofrecido a ayudar». «Ya ves». María sirvió la sopa en los platos. «Te lo dije, la verdad siempre encontrará un camino. ¿Y sabes quién más quiere ayudar? El señor Ramos de la pescadería. ¿Recuerdas cuando Duarte le pidió dinero prestado y nunca se lo devolvió?» Isabel levantó la vista. «Pero eso fue hace 5 años. Las deudas no prescriben, sobre todo las morales». María le acercó el plato. «Come mientras esté caliente». El viento nocturno golpeaba la ventana, trayendo el olor del mar y de los naranjos en flor. En algún lugar a lo lejos sonaba una guitarra. Empezaba una noche de fado en la taberna del viejo Manuel. ¿Sabes qué más he aprendido? María bajó la voz. Leonor no es tan pura como quiere aparentar. Mi sobrina trabaja en el salón de belleza al que va. Dice que Leonor suele llegar con moretones cubiertos de base. ¿Crees que Duarte? No lo sé. Pero un hombre capaz de traicionar a una mujer es capaz de traicionar a otra. Isabel recordó los últimos meses de su matrimonio. Cómo Duarte se había vuelto cada vez más irritable. Cómo a menudo se quedaba hasta tarde en el trabajo. Cómo una vez había tirado una taza a la pared cuando ella le había preguntado dónde había estado. Además, María se acercó más. Dicen que ya había estado casada. Y divorciada por los tribunales también. ¿Cómo sabes todo esto? Portimão es una ciudad pequeña, chica. Aquí todo el mundo lo sabe todo. Solo tienes que saber escuchar. Una tabla del suelo crujió en el pasillo. Tomás estaba en la puerta de la cocina, parpadeando somnoliento. ¿Por qué estás despierto? Isabel se levantó. Soñé con papá. El niño se subió a su regazo, como cuando era pequeño. Era amable, como solía ser. Solíamos ir a pescar. María se marchó en silencio, dejándolos a los dos solos. ¿Sabes? Tomás pinchó el hombro de su madre. Oía a Leonor hablando con papá por teléfono. Dijo que no quería meterse con los hijos de los demás. Y papá dijo que ya estaba todo arreglado. Isabel acarició la espalda de su hijo, sintiendo las lágrimas correr por sus mejillas. «Lo grabé todo en mi teléfono», dijo Tomás de repente. «¿Quieres oírlo?» Isabel se quedó helada. «¿Grabaste su conversación?» «Sí, no soy un niño pequeño, mamá. Sé que necesitamos pruebas». Se oyeron voces en el silencio de la cocina nocturna. La voz ronca de Leonor, el tono contrariado de Duarte. Cada palabra golpeaba como un martillo. «Cariño». Isabel abrazó a su hijo. «Esto es muy serio. Tenemos que enseñarle la cinta al abogado». «Lo sé. Por eso la escribí». Tomás levantó la cabeza. «No quiero acudir a ellos, mamá. Y Beatriz tampoco quiere. Llora por la noche cuando cree que nadie la oye». Fuera de la ventana centelleaban las estrellas. En algún lugar del puerto, un barco zumbaba. La vida continuaba, pasara lo que pasara.
Nos las arreglaremos. Isabel besó a su hijo en la coronilla. Ahora vete a la cama. Mañana es un gran día. Al quedarse sola, sacó su teléfono y marcó el número de Sofía. Tenemos nuevas pruebas, dijo en el auricular, y nuevos testigos. Se hizo el silencio en el auricular. Ven mañana a la oficina y trae todo lo que tengas. Isabel se acercó a la ventana. La ventana del piso de María, en la casa de al lado, ardía. La anciana estaba despierta, velando por la paz de su pupila. Los barcos pesqueros se balanceaban en el puerto, listos para hacerse a la mar al amanecer. La ciudad se dormía, pero para ella comenzaba una nueva batalla. Y esta vez tenía aliados. El despacho del abogado de Sofía estaba en un viejo edificio cerca del puerto. Isabel subió las chirriantes escaleras con una carpeta de documentos en la mano. La grabación de la conversación de Duarte y Leonor estaba a buen recaudo en 3 soportes diferentes. La recepción olía a café y a papeles viejos. La recepcionista, una chica joven con el pelo corto, pidió que esperaran. Voces apagadas entraron por el cristal esmerilado de la puerta. «Adelante». Sofía apareció en el umbral del despacho. «Tengo noticias». El estudio era inesperadamente pequeño. Estanterías bajo el techo, un escritorio antiguo, 2 sillones de cuero. En la pared, un mapa descolorido de Portugal. «He estado haciendo averiguaciones sobre el pasado de Leonor». Sofía sacó una fina carpeta. «Lo que me contó tu vecina es cierto, pero hay algo más». Isabel se sentó en la silla y sintió que le temblaban las piernas. Hace 3 años, Leonor fue testigo en un caso de fraude, una gran estafa financiera, empresas fantasma, documentos falsos. El caso se silenció, pero el rastro sigue ahí. ¿Qué tiene que ver esto con nuestro caso? Directamente. Sofía abrió una carpeta. El abogado de Duarte, el señor Carballo, era el abogado defensor en ese caso. Fue él quien ayudó a encubrir el escándalo. En el despacho reinaba un silencio solo roto por el tic-tac de un reloj antiguo. «Ahora escuche con atención». Sofía bajó la voz. «Tengo información de que su exmarido tiene grandes deudas. Su empresa de construcción está al borde de la quiebra. Y Leonor, de repente le ha sobrado algo de dinero». «¿Quiere decir?» «No estoy diciendo nada, solo expongo los hechos». Sofía cerró la carpeta de golpe. «Ahora enséñame lo que tienes». Isabel sacó una grabación de la conversación. A medida que escuchaba, el rostro de Sofía se iba poniendo cada vez más serio. «Esto cambia las cosas», paró la cinta. «Pero tenemos que proceder con mucho cuidado. Probablemente hayan preparado algún otro ataque». Como para confirmar sus palabras, sonó el teléfono. La secretaria anunció que había llegado un mensajero con documentos del tribunal. «Aquí está». Sofía abrió el sobre. «Han presentado una petición para el traslado inmediato de los niños. Supuestamente han tenido conocimiento de tu intención de abandonar el país». «¿Qué? Pero eso es absurdo». «No grites». Sofía levantó la mano. «Esa es exactamente la reacción que esperan. Tienen la declaración de cierto testigo que supuestamente te vio preguntando por billetes de avión a Brasil». «Pero yo nunca...» «Lo sé, pero el tribunal está obligado a considerar esa declaración. Hay una vista de urgencia mañana a las 9». Al otro lado de la ventana retumbaban los truenos. Se avecinaba una tormenta. Las primeras gotas de lluvia golpearon los aleros. «¿Qué hacemos?» «Tenemos bazas». Empezó a exponer Sofía los documentos. «El testimonio de los profesores, una grabación de la conversación y algo más». Sacó otra carpeta de un cajón del escritorio. «¿Recuerdas la historia de la pescadería?» El señor Ramos guardó el recibo. «Y hay una nota interesante. Duarte prometió pagar con el dinero de la venta de unas propiedades, una propiedad que les pertenecía a los dos. La vieja casa de mi abuela en el Algarve». «Exactamente, que vendió sin tu consentimiento. Eso es un delito». La tormenta empeoraba. Los relámpagos iluminaban la oficina. El agua caía por las ventanas. «Tenemos que prepararnos para la reunión de mañana». Sofía miró su reloj. «¿Dónde están los niños ahora?» «En la escuela. La señora María los recogerá después». «Bien, quédate aquí. Vamos a trabajar». El reloj marcaba las 4 de la tarde cuando llamaron a la puerta. La secretaria traía un nuevo sobre. «De remitente anónimo». Se encogió de hombros. Dentro había fotografías. Duarte sale del banco. Leonor sube al coche delante del despacho del abogado de Carballo. Un cheque por una gran suma de dinero. «Parece que tenemos un asistente secreto». Sofía consideró las fotos.
A alguien le cae muy mal su exmarido. Oh, Leonor. Isabel recordó las palabras de María sobre los moratones bajo su fundación. En ese momento sonó el teléfono. Llamaba María. Duarte había llegado al colegio. Exige que le entreguemos a los niños. Dice que tiene una orden judicial. No se los des, gritó Sofía al teléfono. Aún no hay orden judicial. ¡Nos vamos! Salieron corriendo bajo la lluvia torrencial. La ciudad se ahogaba en un manto gris y los relámpagos cortaban el cielo. Una pequeña multitud se había congregado frente a la escuela. Duarte estaba bajo un paraguas, agitando unos papeles. Leonor, con una capa clara, se acercaba. ¡Detengan esto de una vez! Sofía se abre paso entre la multitud. No tenéis motivos legales para llevaros a los niños. Aquí está el fallo. Duarte extendió el papel. Es una moción, no una sentencia. Sofía ni siquiera miró el documento. Si no te vas de aquí ahora mismo, llamo a la policía. No te molestes. Un coche patrulla dobló la esquina. Ya nos han llamado. Tomás y Beatriz estaban en la puerta del colegio cogidos de la mano con fuerza. María les hizo sombra con la suya. «¡Papá, vete!», gritó de repente Tomás. «¡No queremos ir contigo!». «¡Cállate!». Duarte tiró de la puerta. «No te atrevas a acercarte a los niños», le cerró el paso el policía. «Vamos a la comisaría a poner una denuncia por intento de justiciero». Leonor tiró de la manga de Duarte. «Vámonos, aquí no». Subieron al coche y se marcharon. La multitud empezó a dispersarse. «¡Ah, mamá!». Beatriz corrió hacia Isabel. «Teníamos miedo». «No pasa nada, pequeña». Isabel abrazó a los niños. «Ahora todo irá bien. No te relajes», dijo Sofía en voz baja. «Solo ha sido una prueba de fuerza. Mañana es la batalla principal». La lluvia fue amainando. El sol del atardecer asomaba entre las nubes. La ciudad olía a tierra mojada y a mar. «Vamos a mi casa», sugirió María. «Ahora no puedes volver a casa. No se sabe qué se les ocurrirá». El pequeño piso de María olía a bollería recién horneada y té de hierbas. Un gato viejo dormitaba en el alféizar de la ventana. Beatriz corrió enseguida hacia ella. «Te quedarás aquí hasta mañana», empezó María a poner la mesa. «Y te contaré otra cosa interesante sobre nuestra Leonor». Isabel miró por la ventana donde el atardecer se consumía, tiñendo de dorado los charcos. Mañana se decidiría todo, y ella estaba preparada para esa batalla. La noche transcurrió inquieta en el piso de María Amarante. Beatriz se despertaba a menudo, llamando a su madre. Tomás yacía con los ojos abiertos, escuchando los pasos en la escalera. El viejo gato deambulaba entre las habitaciones como si velara por la paz de los habitantes. Hacia el amanecer, Isabel dormitaba en su sillón. Soñaba con su vieja casa del Algarve, paredes blancas cubiertas de uvas, suelos que crujían, olor a lavanda del jardín de su abuela. En el sueño, Duarte era joven y estaba enamorado de nuevo. Paseaban por la orilla del mar, hacían planes. «Señora Isabel», María le tocó el hombro. «Es hora de levantarse». Sofía llamó. «Hay nuevos documentos». La mañana estaba nublada. El mar estaba tormentoso. Las olas chocaban contra el muelle. Los barcos de pesca permanecían en el puerto. Era peligroso salir con este tiempo. «Tómate algo». María le tendió una taza de café fuerte. «Y come un bollo. Necesitarás fuerzas». Llamaron a la puerta. Conceizao entró con una carpeta de documentos nuevos. «Busqué en los archivos de la escuela», dijo el profesor extendiendo los papeles sobre la mesa. «Encontré todas las actas de las reuniones de padres y profesores. Duarte no ha ido a la escuela en 2 años, aunque no se perdió ninguna. Esto sí que es interesante». María sacó un sobre del aparador. «Lo trajo mi sobrina. ¿Recuerdas que te hablé del salón de belleza?». Las fotos mostraban a Leonor sentada a una mesa en un café de la acera con algún hombre. A juzgar por la fecha, las fotos habían sido tomadas hacía una semana. «Ese no es Duarte». Isabel escrutó la cara del hombre. «Es el abogado de Carvalho», dijo Sofía. Estaba en la puerta con un maletín en la mano. «Y ahora se van aclarando muchas cosas». Todos se reunieron alrededor de la mesa. Sofía sacó los nuevos documentos. «Miren, hace 3 años Leonore fue testigo en un caso de fraude. Carvalho estaba en el caso. De repente recibe una gran suma de dinero, compra una casa, abre una boutique». «¿Con el dinero de la estafa?». María se adelantó. «Puede ser, pero eso no es lo importante. Fíjate en las fechas.
Fue cuando Duarte empezó a pedir préstamos contra su empresa. Le tendieron una trampa, dijo Isabel en voz baja. Lo usaron como tapadera. Y ahora quieren a los niños. Sofía dio unos golpecitos con el dedo en los papeles. La familia perfecta, un empresario de éxito, una madrastra cariñosa. ¿Quién sospecharía de ellos por fraude financiero? Se hizo un gran silencio en la habitación. En algún lugar del fondo del piso, un reloj hacía tic-tac. «¿Mamá?» Thomas apareció en la puerta. «Lo he oído todo. Cariño, tienes que prepararte para ir al colegio». «No». El chico se acercó a la mesa. «Quiero hablaros del día en que papá vino a nuestra casa». Todos se quedaron helados. Thomas respiró hondo. «Estaba buscando unos papeles en tu estudio. Habló con Leonor por teléfono. Dijo que necesitaba encontrar las escrituras de una casa en el Algarve. Algo sobre retrospectivas. ¿Por qué no me lo dijiste antes?» Isabel abrazó a su hijo. «Tenía miedo. Papá me vio y nunca me había mirado así». Sofía tomaba notas rápidamente. «Esto es serio. Irrumpir en una vivienda, buscar documentos. ¿Cuándo fue esto?» «Hace 2 semanas. Anoté la fecha porque ese día teníamos examen de historia». «Chico listo», María acarició la cabeza de Thomas, igual que su madre. Sonó el teléfono en el pasillo. Llamaba el secretario del juzgado. La vista se había aplazado 1 hora antes. «Intentan cogernos por sorpresa». Sofía empezó a reunir documentos. «Pero estamos preparados. Llevaré a los niños al colegio», se ofreció Conceição. «Y los vigilaré. Y yo iré al tribunal contigo». María apretó los labios. «Quiero ver la cara de esa serpiente cuando se sepa la verdad». Mientras los niños se reunían, Isabel salió al balcón. Abajo, la ciudad se despertaba. Las tiendas abrían, la gente se apresuraba a trabajar. La pesca de la noche se descargaba en el muelle. Una vida ordinaria en la que ella ya no tenía cabida. «Toma», María le tendió un pequeño medallón. «Es de mi abuela. Decía que la verdad se guarda dentro. Llévalo hoy». Isabel abrió el medallón y dentro había una ramita seca de lavanda. El olor le recordó a su hogar en el Algarve, a la infancia, a los tiempos en que todo era sencillo y claro. «Mamá, estamos listos». Beatriz salió al balcón con el uniforme del colegio. «Ve con la señora Conceição». Isabel abrazó a los niños. «Y recordad, pase lo que pase, os quiero. Nosotros también te queremos». Thomas le apretó la mano con fuerza. «Y sabemos que ganarás». Conceição se llevó a los niños. María empezó a hacer la maleta. Siempre llevaba agua, pañuelos y medicinas, como si se preparara para un largo asedio. «Tenemos que irnos». Sofía miró su reloj. «El coche está esperando abajo». De camino al juzgado, permanecieron en silencio. Cada una pensaba en otra cosa. Sofía repasaba documentos y pruebas en su mente. María susurraba una oración silenciosa. Isabel aferraba un medallón de lavanda en la mano. La gente ya estaba abarrotando el juzgado a medida que la noticia del escandaloso caso se extendía por la ciudad. Algunos señalaban con el dedo a Isabel. Otros gritaban palabras de ánimo. «¡No les hagáis caso!». Sofía les guió hacia la entrada de servicio. Lo importante es mantener la calma. En el pasillo del juzgado les esperaba una sorpresa. El señor Ramos, de la pescadería, había reunido a un grupo de comerciantes del mercado. «Hemos venido a apoyarte», le tendió la mano a Isabel. «Todo el mercado sabe la clase de madre que eres. ¿Y qué clase de hombre es tu exmarido?». En el otro extremo del pasillo aparecieron Duarte y Leonor. Ella vestía un riguroso traje gris, él uno oscuro con corbata roja. Le seguía el abogado de Carvalho. «Está empezando», susurró Sofía. «Un momento». El alguacil abrió las puertas de la sala. Cuando se sentaron, Isabel notó que Leonor miraba furtivamente al abogado de Carvalho. El hombre asintió débilmente. «En pie, se abre la sesión». Había comenzado la vista crucial que no solo determinaría el destino de los niños, sino que también revelaría los oscuros secretos que se ocultaban tras la fachada de una vida próspera. La sala estaba abarrotada. A pesar de lo temprano de la hora, los bancos estaban llenos. La noticia del escandaloso juicio se había extendido por la pequeña Portimao con la velocidad del viento costero. El juez Antonio Carvalho recorrió la sala con mirada pesada.
Damos comienzo a la vista extraordinaria en el caso de determinación del lugar de residencia de los menores Tomás y Beatriz Peixoto. Doy la palabra a la parte demandante. El abogado Carvalho se levantó, tirando de su costosa chaqueta. Señoría, tenemos pruebas irrefutables de que el demandado planea sacar a los niños del país. ¡Protesto! Sofía saltó de su asiento. Es una acusación infundada. ¡Denegada! El juez golpeó su martillo. Continúe. Tenemos un testigo, un empleado de la agencia de viajes, que declarará que la señora Costa estaba interesada en billetes de avión a Brasil. Un joven con una camisa arrugada subió al estrado. Tras prestar juramento, comenzó a narrar. Sí, esta mujer vino a nuestra agencia, preguntó por vuelos a Sao Paulo, se interesó por las normas de exportación de menores. ¿Cuándo fue esto? Interrumpió Sofía. Hace 2 semanas. La fecha exacta, por favor. Creo que fue el 15 de... Señoría. Sofía sacó una carpeta. Tengo documentos que confirman que el día 15, mi cliente estaba en el hospital con su hija. La niña tenía otitis media aguda. Aquí están las historias clínicas con el ingreso y el cheque de la farmacia. Se oyó un murmullo en la sala. El testigo se puso pálido. ¡Silencio! El juez golpeó su mazo. Testigo, ¿comprende la responsabilidad por perjurio? Me pagaron. El joven bajó la cabeza. El señor Carvalho ofreció dinero. La sala estalló en gritos indignados. Leonor se agarró a los reposabrazos de su silla. Duarte susurró algo ferozmente a su abogado. «¡Orden en la sala!». El juez hizo sonar su mazo. Se levanta la sesión durante 15 minutos. El testigo permanecerá para declarar ante la policía. En el pasillo del juzgado, María apretó con fuerza la mano de Isabel. ¿Ves? La verdad empieza a salir a la luz. Esto es solo el principio. Sofía hojeó los papeles. Ahora nos toca a nosotros. Tras la pausa, el ambiente en la sala se volvió aún más tenso. El juez frunció el ceño mientras miraba los papeles. Cedo la palabra a la defensa. Sofía se levantó. Señoría, tenemos pruebas de que la verdadera causa de este pleito es un intento de encubrir un grave fraude financiero. ¡Protesto! Carvalho saltó. Eso es irrelevante. Es directamente relevante. Sofía sacó una nueva carpeta. Porque estos fraudes implican la venta ilegal de propiedades pertenecientes, entre otros, a mi cliente y a sus hijos. Extendió los documentos. Aquí está el contrato de compraventa de una casa en el Algarve, supuestamente firmado por ambos cónyuges. Pero la señora Costa nunca firmó este documento. Su firma está falsificada. Esta es una acusación grave. El juez tomó los papeles. Tenemos el informe de un grafólogo y también el testimonio de un testigo, Tomás Peixoto, que vio a su padre entrar en el piso de su madre en busca de los documentos originales. Duarte palideció bruscamente. Leonor escribía algo rápidamente en su teléfono. Además, continuó Sofía, tenemos pruebas de una conexión entre el señor Carvalho y la señora Ferreira que va mucho más allá de la habitual relación abogado-testigo. Puso las fotografías del café sobre la mesa. Estas fotos fueron tomadas la semana pasada, y aquí hay extractos bancarios que muestran transferencias de grandes sumas de dinero. Protesto. Carvalho se sonrojó. Esto es una invasión de la intimidad. Y aquí hay documentos de un caso de hace 3 años, en el que la señora Ferreira era testigo y el señor Carvalho era el abogado defensor. Un caso de fraude financiero que extrañamente fue abandonado. Leonor saltó de su asiento. «¡Esto es una calumnia! ¡Exijo...!». «Siéntese». La voz del juez retumbó como un trueno. «Señor Carvalho, queda usted sobreseído del proceso. Señora Ferreira, usted permanecerá para declarar ante la policía. Señoría». Sofía sacó el último documento. También tenemos una grabación de audio de una conversación entre el señor Peixoto y la señora Ferreira en la que discuten los verdaderos motivos de este caso. La grabación se encendió. La voz de Leonor se oyó claramente. «No voy a meterme con los hijos de los demás. Solo necesito una tapadera para el trato». Duarte se cubrió la cara con las manos. Leonor salió corriendo del salón. Dadas las circunstancias recién descubiertas, el juez se quitó las gafas. «El caso adquiere carácter penal. Me veo obligado a remitir el caso a la fiscalía». Un murmullo se levantó en la sala. María abrazaba con fuerza a la llorosa Isabel. El señor Ramos y los demás comerciantes del mercado aplaudieron. «¡Silencio!».
El juez golpeó su mazo. Sobre la cuestión de determinar el lugar de residencia de los niños, dado el intento de falsificación de pruebas y perjurio, así como el claro interés de la demandante en utilizar a los niños con fines ilegales, el tribunal decide: los niños permanecen con su madre. Isabel no escuchó más palabras. Sus oídos hacían ruido y los ojos le daban vueltas. Vio vagamente a los policías hablando con Duarte de algo, al pálido Carballo que se llevaban, a Sofía reuniendo documentos. «Vamos, niña», la ayudó a levantarse María. «Vamos a buscar a los niños». Conceição las esperaba a la salida. «Cancelé todas las clases y traje a los niños. Están esperando en el coche». Tomás y Beatriz corrieron hacia su madre en cuanto salió del juzgado. Se había congregado una multitud: vecinos, comerciantes del mercado, pescadores del puerto. «Mamá, ¿has ganado?» Beatriz la miró a la cara. «Hemos ganado, pequeña. Todos juntos». Un fotógrafo del periódico local apareció de alguna parte. «Señora Costa, ¿me hace una foto para el artículo?» «No», dijo María con firmeza. «Nada de fotos. Esta familia necesita paz». Volvieron a casa por el paseo marítimo. El mar se había calmado, el sol se abría paso entre las nubes. En el muelle, los pescadores preparaban sus barcas para una salida nocturna. «¿Sabes?», dijo María mirando al mar, «dicen que siempre hay calma después de la tormenta». Isabel acunó a sus hijos en los brazos, sintiendo su calor, su amor. Había una nueva vida por delante, sin miedo, sin mentiras, sin traiciones. «Mamá», Tomás levantó la vista. «¿Podemos ir hoy a la playa, como antes?» «Por supuesto, cariño, y nos llevaremos a la señora María». «¿Y bollos?», dijo Beatrice. «Los de canela». El coche entró en su calle. La vieja casa les recibió con el familiar crujido de los escalones, el olor a mar de las ventanas abiertas, el resplandor del sol en las paredes. Habían vuelto a casa, y ahora para siempre. Había pasado una semana desde el juicio. Los periódicos de Portimao estaban llenos de titulares sobre el escándalo financiero y la detención del abogado de Carballo. Leonor había desaparecido de la ciudad, dejando una boutique cerrada y una casa vacía. La policía llamó a Duarte para interrogarlo. Isabel se sentó en el balcón a mirar viejas fotografías. Aquí estaba su boda. Jóvenes, felices, llenos de esperanza. El primer cumpleaños de Tomás, Duarte con su hijo en brazos, sonriendo orgulloso. Beatriz da sus primeros pasos, aferrada a los dedos de su padre. «No te atormentes». María pone una taza de té sobre la mesa. «Hay que dejar ir el pasado». «No puedo entender cuándo se torció todo». Isabel dejó las fotografías a un lado. «¿Cuándo cambió? ¿O siempre fue así y yo no me di cuenta?» De la calle llegaban voces de niños. Tomás jugando al fútbol con los chicos del barrio. Beatriz saltando a la comba. Una imagen corriente, tan familiar y tan frágil. «¿Sabes?». María se sentó a mi lado. «La gente rara vez cambia por completo. La mayoría de las veces simplemente dejan de ocultar lo que siempre llevaron dentro. Y yo le recuerdo diferente, cariñoso, atento, porque entonces le beneficiaba». Sofía apareció en la puerta con una carpeta de documentos. «Siento venir sin avisar. ¿Hay novedades?». Se dirigieron a la cocina. Sofía extendió los papeles sobre la mesa. «La policía ha descubierto toda una red de empresas fantasma. Duarte ya estaba implicado hace 5 años, mucho antes de conocer a Leonor». 5 años. Isabel se tapó los ojos. Fue cuando habló por primera vez de vender la casa del Algarve. Exactamente. La casa era el primer eslabón de la cadena, pero entonces se negó a vender y empezó a distanciarse, recordó Isabel. Se volvió irritable, a menudo se quedaba hasta tarde en el trabajo. Y entonces apareció Leonor. María sacudió la cabeza. La ayudante perfecta para sus planes. Es una estafadora profesional. Sofía sacó un nuevo documento. La policía descubrió su verdadero nombre, Elena Santos. 3 condenas en diferentes ciudades, siempre el mismo patrón. Matrimonio con un hombre rico, fraude financiero, desaparición. La risa de un niño sonó al otro lado de la ventana. Beatriz le estaba contando algo a su hermano, agitando los brazos. «Ahora entiendo por qué necesitaban niños». Isabel apretó los puños. «La tapadera perfecta. Un padre cariñoso, una nueva familia». «Y nadie habría sospechado que un respetable hombre de negocios era un fraude», asintió Sofía.
Pero no tuvieron en cuenta una cosa, el poder del amor de una madre. Llamaron a la puerta. Conceição traía noticias del colegio. Thomas ha ganado hoy la Olimpiada de Matemáticas, y Beatriz ha sido elegida para el papel principal de la obra escolar. Los niños lo están haciendo extraordinariamente bien, sonrió Isabel. Es como si se les hubiera caído una piedra del alma. Eso es porque sienten tu fuerza. María le acarició el brazo. Los niños siempre sienten la verdad. Y aquí hay más noticias. Sofía sacó el último documento. La policía encontró las cuentas bancarias suizas de Leonor. Hay millones allí, y parte del dinero fue transferido de las cuentas de la empresa de Duarte. Así que él sabía... Isabel negó con la cabeza. Sabía dónde se metía. Lo sabía y lo preparó. Sofía golpeó con el dedo los papeles. Mira las fechas de las transferencias. La primera se hizo un mes antes de que pidiera el divorcio. Beatriz entró corriendo en la cocina. «Mamá, mamá, mira lo que he dibujado». El dibujo era de su familia. Mamá, Thomas, Beatriz, la vieja María con su gato, Conceição con un libro en las manos. Y el mar, azul, tranquilo, infinito. Un dibujo precioso, cariño. Abrazó Isabel a su hija. ¿Dónde está la firma? Ahí. Beatriz señaló las letras de la parte inferior de la hoja. Escribí mi verdadera familia. Conceição se enjugó furtivamente una lágrima. María sonrió mientras miraba el dibujo. Y aquí hay más noticias. Sofía recogió los papeles. La casa en el Algarve, el trato ha sido invalidado. Vuelve a ser tuya. Isabel se quedó helada. ¿En serio? Es más, allí han encontrado un alijo de documentos. Parece que Duarte usaba la casa como depósito de porquería. Deberíamos ir allí, se levantó María. Airearla, limpiarla. Y plantar un poco de lavanda nueva, añadió Isabel en voz baja. La abuela siempre decía que la lavanda limpia el alma. El señor Ramos estaba en el umbral con una cesta de pescado fresco. Te he traído la pesca, he elegido lo mejor. Y aquí hay otro. Sacó un sobre. Esto es lo que los pescadores y yo hemos reunido para renovar nuestra casa en el Algarve. No, en absoluto. Isabel intentó devolverle el sobre. No discutas. El señor Ramos sacudió la cabeza. Te hemos visto criar a tus hijos. ¿Cómo has trabajado duro? Ahora nos toca a nosotros ayudar. Por la noche, cuando los niños dormían, Isabel salió al balcón. El mar estaba en silencio. Las luces de los barcos pesqueros parpadeaban en el puerto. En algún lugar de la taberna del viejo Manuel sonaba una guitarra. ¿No puedes dormir? María salió a continuación, echándose el chal sobre los hombros. Estoy pensando en una casa en el Algarve. Isabel miró las estrellas. ¿Recuerdas cuando íbamos allí en familia? ¿Qué vacaciones montaba la abuela? Ahora tendrás lo mismo para tus hijos. María le pasó el brazo por los hombros. Solo que ahora será alegría de verdad, sin falsedades. Un viento fresco soplaba desde el mar, trayendo el olor de la sal y las algas. Las luces del faro parpadeaban en la oscuridad, un antiguo guardián que mantenía la paz de la ciudad. «Sabes», dijo María en voz baja, «a veces hay que atravesar una tormenta para darse cuenta del valor de la calma». Isabel apretó el medallón con la ramita de lavanda. «Y a veces hay que perder algo para ganar más». Estaban en el balcón, mirando la ciudad dormida. El oleaje sonaba abajo. Las estrellas centelleaban en lo alto. La vida continuaba, diferente, nueva, real. Y en algún lugar de su mente, Isabel sintió que la experiencia no había sido en vano. La habían hecho más fuerte, más sabia. Le habían enseñado a apreciar lo que realmente importaba. Y lo más importante, le habían mostrado quién era su verdadera familia. Los primeros rayos de sol pintaban el cielo de Portimão de un suave color rosa cuando llamaron insistentemente a la puerta del piso de Isabel. En el umbral estaba la madre de Duarte, Teresa Peixoto, una señora elegante con un traje caro. «Tenemos que hablar», dijo con decisión en el recibidor, sin esperar invitación. Isabel se ajustó maquinalmente la cintura de la bata. «Los niños aún duermen». «No he venido a ver a los niños. Vine a verte a ti». Teresa se hundió en una silla, lanzando una mirada crítica sobre el modesto entorno. «Tienes que entenderlo. Todo este escándalo está proyectando una sombra sobre nuestra familia. Su hijo también ha ensombrecido a su familia». Isabel se asomó a la ventana
sintiendo que le temblaban las manos. Con su traición, sus mentiras, sus maquinaciones. No seas ingenua, refunfuñó Teresa. Todo el mundo en los negocios lo hace, solo que a algunos se les da bien que no les pillen. El tintineo de los platos llegó desde la cocina. María, que había venido a ver cómo estaban los niños, estaba preparando el desayuno. ¿Y qué sugieres? Isabel cruzó los brazos sobre el pecho. Que te vayas. Teresa sacó su talonario. Donde quieras, Brasil, Angola. Te haré un cheque por una cantidad decente. Empezarás una nueva vida. ¿Y los niños? Los niños se quedarán con su padre, con nuestra familia, donde deben estar. María apareció en la puerta con un cazo en la mano. Fuera de esta casa. Has perdido toda vergüenza después de lo que ha hecho tu hijo. ¿Y tú quién eres? Teresa enarcó una ceja. Soy alguien que ve la diferencia entre el honor y el dinero. María se puso delante de Isabel. No como otros. ¿Mamá? La voz somnolienta de Beatriz hizo que todos se giraran. ¿Qué pasa? Nada, cariño. Isabel cogió a su hija en brazos. La señora Peixote ya se va. ¿Abuela? Tomás apareció en el pasillo. ¿A qué has venido? Teresa intentó sonreír. Te echaba de menos, cariño. Quería... No es verdad. Tomás sacudió la cabeza. Nunca me has echado de menos. Ni siquiera viniste a mi fiesta de cumpleaños el año pasado. Tenía cosas que hacer. Siempre has tenido cosas que hacer. El chico miró directamente a los ojos de su abuela. Y ahora has venido porque papá se ha metido en un lío y quieres arreglarlo todo con dinero, ¿no? Teresa se puso pálida. Tú no entiendes. Lo entiendo todo. Tomás cogió la mano de su hermana. Vamos, Beatriz. Es hora de desayunar. Los niños se fueron a la cocina. Teresa se levantó lentamente. Les has enseñado a odiarnos. No, Isabel sacudió la cabeza. Les enseñé a ver la verdad y a amar a quienes les aman de verdad. Esto no ha terminado. Teresa se dirigió a la puerta. Nuestra familia tiene conexiones y nosotros tenemos la verdad. María abrió la puerta. Y una conciencia. Adiós, señora Peixoto. Se hizo un gran silencio en el piso cuando Teresa se marchó. De la cocina llegaba el olor a café recién hecho y las voces de los niños. No se preocupe. María pasó el brazo por los hombros de Isabel. Su tiempo ha pasado. Lo único que pueden hacer ahora es amenazar. Pero tienen contactos. Y tenemos pruebas. Sofía apareció en la puerta. Perdone, un vecino ha visto entrar a Teresa y me ha llamado. Se dirigieron a la cocina. Los niños estaban desayunando. María colocaba bollos calientes en los platos. Mira, Sofía sacó una carpeta. La policía ha encontrado otra factura. Está a nombre de Teresa Peixoto. Y adivina de dónde ha salido el dinero. ¿De la empresa de Duarte? Exacto. Ella lo sabía todo desde el principio. Es más, parece que fue ella quien presentó a su hijo a Leonor. ¿Pero por qué? Isabel se hundió en su silla. Dinero. María le puso una taza de café delante. Siempre es por dinero. No solo eso. Sofía extendió los papeles. La empresa de Peixoto lleva años al borde de la quiebra. Se han mantenido a sí mismos con nada más que fraudes y acuerdos de trastienda. Duarte solo era el albacea. Todos los hilos conducían a su madre. Llamaron a la puerta y Conceição entró. Perdón por la visita tan temprano, pero tengo noticias. Teresa Peixoto vino a la escuela. Exigió los archivos personales de los niños. ¿Por qué? Isabel dio un respingo. No te preocupes, no hemos revelado nada. Pero insinuó algunas conexiones en el Ministerio de Educación. No pararán. Isabel se hundió de nuevo en su silla. Lo harán, dijo Sofía con firmeza. Porque ahora lo tenemos todo. Documentos, testigos, pruebas. Están acorralados. Mamá. Tomás se acercó a su madre. No tengas miedo. Estamos juntos. Sí, cariño. Isabel abrazó a su hijo. Estamos juntos. Y yo te ayudaré. Beatriz corrió hacia ellos. Haré un dibujo y todos verán qué buena familia tenemos. María se enjugó furtivamente una lágrima. Eso sí que es verdadera sabiduría. Por boca de un bebé, el día empezaba a calentar. El sol inundaba la cocina de luz cálida, el gato del vecino ronroneaba en el alféizar de la ventana y de la calle llegaban los sonidos habituales de la ciudad despierta.
¿Sabes qué? Sofía dijo de repente. Vayamos hoy al Algarve. Veremos la casa, ventilaremos las habitaciones. Es bueno que los niños cambien de aires. Yo también voy. María empezó a preparar una cesta de picnic. Veremos qué pasa con la lavanda. Yo también. Conceição levantó la mano. Es que hoy no tengo clase. Isabel miró a aquellas personas tan diferentes, pero que se habían convertido en los suyos. A los niños que, a pesar de toda la confusión, no habían perdido su capacidad de disfrutar de la vida. Miró el sol al otro lado de la ventana, el mar a lo lejos. De acuerdo, sonrió. Vamos al Algarve, todos juntos. Mientras los niños hacían las maletas y María y Conceição preparaban las provisiones para el viaje, Sofía dijo en voz baja, ¿sabes qué es lo más importante? Nunca entenderán una cosa muy sencilla. Una familia de verdad no se mide por el dinero o los contactos, se mide por el amor. Fuera de la ventana, el oleaje retumbaba, las gaviotas gritaban, las voces de los niños sonaban, la vida seguía y ahora había más luces que sombras. Una vieja casa del Algarve le recibió con el crujido de las contraventanas y el olor a abandono. Isabel abrió la enorme puerta. Las bisagras crujieron protestando, como si se quejaran de la larga soledad. ¡Cuánto polvo! Se burló Beatriz, mirando las motas de polvo que bailaban a la luz del sol. Nada, ahora lo arreglamos. María ya se estaba atando el delantal. Conceição, abre las ventanas. Tomás, ayuda a mover las cestas del coche. La luz del sol fue llenando poco a poco las habitaciones, ahuyentando las sombras y el moho. Isabel se detuvo en el salón, mirando las viejas fotografías de las paredes. Su abuela de joven, sus padres, ella misma de niña. «Mira lo que he encontrado». Tomás salió del estudio con un cuaderno raído. «Aquí hay algunas notas». Sofía cogió el cuaderno. «Son los registros contables de la empresa de Peixoto, y parece que todas las transacciones clandestinas están anotadas aquí». «Déjalo a un lado». Isabel negó con la cabeza. «Hoy no vamos a pensar en eso. Hoy solo vamos a devolver la vida a esta casa». Trabajaron todo el día. María comandaba la limpieza. Conceição colgaba cortinas recién lavadas. Los niños correteaban por las habitaciones, descubriendo cada rincón de la vieja casa. «Mamá, mira». Beatriz salió corriendo al jardín. «Hay rosas y lavanda». El viejo jardín estaba cubierto de maleza, pero aún conservaba vestigios de su antigua belleza. Los rosales se habían vuelto salvajes, pero seguían floreciendo. La lavanda asomaba entre la maleza, llenando el aire de un aroma familiar. La abuela siempre decía, Isabel se arrodilló frente al macizo de lavanda, que estas flores guardan el recuerdo del hogar. Mientras florezcan, la casa sigue viva. Entonces devolvamos al jardín su aspecto de antaño. Conceição ya se estaba arremangando. Al atardecer, el jardín se había transformado. Desbrozaron, podaron las rosas, limpiaron los caminos. María puso la mesa en una pérgola cubierta de uvas silvestres. «Mira quién está aquí», señaló Tomás. Allí estaba el señor Ramos con un grupo de pescadores. En sus manos llevaban herramientas y tablones. «Hemos pensado ayudar con las reparaciones», se quitó la gorra el señor Ramos. «El tejado tiene goteras, las contraventanas están torcidas. Pero no podemos aceptar». «Sí podéis», interrumpió a Isabel. «Somos vecinos. Aquí todos nos ayudamos». El trabajo bullía con renovado vigor. Los pescadores arreglaron el tejado, reforzaron las contraventanas, pintaron las paredes. Las mujeres del lugar aparecieron de alguna parte con comida y bebida. ¿Ves? María pasó el brazo por los hombros de Isabel. Eso es el verdadero apoyo. Ni dinero, ni contactos, sino simple amabilidad humana. El sol se acercaba al atardecer cuando un coche de policía entró en el patio. Isabel se puso tensa, pero un inspector conocido salió del coche. «No se moleste», levantó las manos. «No estoy de servicio. Solo quería que supiera que Leonor fue retenida en el aeropuerto de Lisboa. Intentaba volar a Suiza». «¿Y Duarte?», preguntó Isabel en voz baja. «Bajo arresto domiciliario. También han llamado a su madre para interrogarla». Beatriz, al oír la conversación, se aferró a su madre. «¿No vendrán otra vez a por nosotras?» «No, cariño». Isabel acarició la cabeza de su hija. «Desde luego, ahora no». La tarde caía sobre el Algarve, trayendo un frío y el olor a sal del mar. Los farolillos estaban encendidos en el jardín. Alguien había sacado una guitarra. La vieja casa parecía cobrar vida.
llena de voces y risas. ¿Sabes? Sofía se sentó junto a Isabel. Creo que deberíamos hacer de esta casa un patrimonio familiar, para que nunca nadie pueda venderla o llevársela. ¿Un patrimonio familiar? Isabel miró a los niños que jugaban en el jardín. Sí, es lo que hay que hacer. Sus hijos deben crecer aquí, y los hijos de sus hijos. Y la lavanda debería florecer, añadió María. Siempre, por la noche, cuando todos se habían dispersado y los niños dormían en sus antiguas habitaciones, Isabel salió al jardín. El mar se oía ruidosamente muy cerca. Las estrellas se esparcían por el cielo oscuro. En su bolsillo encontró un viejo medallón con una ramita seca de lavanda. Al abrirlo, aspiró el tenue aroma. ¿No puedes dormir? María fue la siguiente en salir, poniéndose un chal. Isabel se sentó en un viejo banco del jardín. Hace mucho tiempo, mi abuela me contó la historia de esta casa. Decía que estaba construida sobre el amor y la lealtad. Tu abuela era una mujer sabia. Decía que una casa vive mientras el amor vive en ella. Y pienso, quizás todas estas pruebas eran necesarias para traer el verdadero amor aquí. María se quedó callada, mirando las estrellas. A veces hay que perder algo falso para encontrar lo verdadero. La voz de Beatrice llegó desde la casa. La chica murmuraba algo entre sueños. Tomás dormitaba en la habitación de al lado, abrazado con fuerza a su viejo osito de peluche. Me acuerdo de esta casa de cuando vivía tu abuela. Ella siempre decía que lo importante no son las paredes, sino las personas que las llenan de calor. Y tenía razón, sonrió Isabel. Mira cuánta gente ha venido a ayudar hoy, así, sin más, por la bondad de sus corazones. Porque usted se merece esa ayuda, con tu honestidad, con tu amor por los niños. Un viento fresco soplaba desde el mar, trayendo el olor de la sal y las algas. En algún lugar a lo lejos parpadeaba el faro. Las cigarras cantaban en el jardín. Las lavandas se mecían en la oscuridad. Mañana empezamos una nueva vida. Isabel se levantó. Aquí, en esta casa. Y será una vida hermosa, la abrazó María. Porque el amor verdadero vive aquí ahora. Volvieron a entrar en la casa, comprobando en silencio cómo dormían los niños. Las habitaciones olían a frescor y a mar. El viejo reloj de pared marcaba la cuenta atrás. Ya no era el pasado, sino el futuro. La casa junto al mar volvía a estar viva. Y ahora estaba lista para almacenar nuevas historias. Historias de amor, lealtad y verdadera familia. Había pasado un año. La casa del Algarve florecía en una nueva vida. Renovada, pero conservando su alma de antaño. Los campos de lavanda que rodeaban la casa volvían a estar perfumados. Los rosales se alineaban en la pérgola y en el jardín había un parque infantil. Aquella mañana, Isabel se despertó con el tañido de las campanas de la iglesia local. Hoy era un día especial, la última vista judicial del caso de Duarte y sus maquinaciones financieras. ¡Mamá, mamá! Beatriz entró volando en la habitación con un periódico. ¡Mira! ¡Otra vez se trata de papá! En la portada aparecía el siguiente titular. Concluye el sonado caso de fraude financiero de la familia Peixoto. Se espera un veredicto. No le enseñes esto a tu madre. Apareció Tomás a continuación, intentando coger el periódico. No pasa nada. Isabel abrazó a los niños. Tenemos que saber la verdad, por amarga que sea. Todos se reunieron en el desayuno. María, que ahora vivía en el anexo de la casa, con Ceisão, que se había convertido en una visitante frecuente, y Sofía, que había llegado la noche anterior. ¿Listos? Sofía extendió los papeles. Tendrás que actuar una última vez esta noche. Estoy lista. Isabel untó miel en el pan de los niños. Lo importante es que los niños no tienen que estar allí. Nos quedaremos con María. Tomás abrazó a la anciana. Ella prometió enseñarme a jugar al ajedrez. Y yo ayudaré en el jardín. Beatriz se saltó en su silla. La señora María dice que es hora de podar la lavanda. El viaje hasta el juzgado de Portimão duró 1 hora. Isabel miraba por la ventanilla del coche el paisaje que pasaba. Colinas verdes, mar azul, casas blancas bajo tejados de tejas. ¿En qué estás pensando? Sofía conducía el coche, maniobrando hábilmente en la carretera de montaña. En el precio de la libertad, Isabel tocó el medallón de lavanda. ¿Sabes? Hace 1 año pensaba que lo estaba perdiendo todo. Resulta que solo estoy ganando.
En el exterior del juzgado se congregó una multitud: periodistas, curiosos, vecinos. El caso de la familia Peixoto se ha convertido en el mayor escándalo de la historia de la región. Isabel vio a Duarte en el pasillo del juzgado, demacrado, envejecido, con un traje arrugado. Teresa estaba sentada a su lado, igual de recta y altiva, pero con nuevas arrugas alrededor de los ojos. «¿Cómo están los niños?» Duarte levantó la vista al pasar Isabel. «Felices», hizo una pausa. «A pesar de todo. Me gustaría verlos. Algún día, si eso es lo que quieren». La sala del tribunal estaba cargada. El juez, que ya no era Carvalho, sino uno nuevo, joven y con principios, abrió la sesión. El fiscal leyó los cargos: fraude a gran escala, falsificación de documentos, evasión fiscal, banca ilegal. Leonor, extraditada de Suiza, declaró por videoconferencia. Lo contó todo: las tramas, las sociedades pantalla, el papel de Teresa Peixoto en la organización del fraude. Cuando llegó el turno de Isabel, habló con calma y claridad. «No quiero venganza, solo quiero una cosa: que mis hijos crezcan en un mundo donde la verdad sea más importante que el dinero y el amor sea más fuerte que la traición». Se hizo el silencio en la sala después de que ella hablara. Incluso Teresa bajó los ojos. La sentencia era dura: 8 años de cárcel para Duarte, 5 años de libertad condicional para Teresa y confiscación de los bienes obtenidos ilegalmente. ¿Comprenden la gravedad de los delitos cometidos? El juez miró a Duarte. «No solo ha infringido la ley, traicionaste a tu familia, a tus hijos». Duarte permaneció en silencio, mirando al suelo. Después de la reunión, Isabel salió a la calle. El cielo estaba nublado y caía una ligera llovizna. «Vamos a casa». Sofía la cogió del brazo. «Los niños están esperando». El camino de vuelta pareció más corto. Al doblar la esquina apareció su casa, luminosa, acogedora, con las cortinas ondeando al viento. En el jardín, María y los niños recogían lavanda. Beatriz tejía una corona y Tomás ayudaba a poner las flores en una cesta. «Mamá ha vuelto». Los niños corrieron hacia el coche. «¿Cómo ha ido?» María se limpió las manos en el delantal. «Muy bien». Isabel abrazó a los niños. Ahora sí que se acabó. Por la noche, cuando los niños estaban dormidos, todos se reunieron en el cenador. El mar hacía ruido muy cerca. Las cigarras piaban en la hierba. «Sabes», María sirvió té de hierbas, «tu abuela solía decir que no hay nada más fuerte que el perdón». «No sé si puedo perdonar». Isabel miró a las estrellas. «Y no hay necesidad de apresurarse». Sofía le apretó la mano. «Lo importante es que has sido capaz de dejar atrás el pasado y construir el presente», añadió Conceição. «Mira la familia que tienes ahora». El jardín olía a lavanda y a mar. En algún lugar a lo lejos, la luz del faro parpadeaba. La vida continuaba, diferente, nueva, real. «¿Mamá?» Tomás apareció en la puerta en pijama. «¿Puedo sentarme contigo? Ven aquí, cariño». Una somnolienta Beatriz entró corriendo con un osito de peluche. «Cuéntame un cuento», pidió, subiendo al regazo de su madre, «sobre nuestra casa». «Vale», sonrió Isabel. «Érase una vez. Mi abuela construyó esta casa sobre el amor y la lealtad. Ella solía decir que una casa vive mientras el amor vive en ella». Los niños escuchaban, acurrucados junto a su madre. María se secaba furtivamente las lágrimas. Sofía y Conceição se miraron con una sonrisa, y la casa se alzaba a la orilla del mar, guardiana de historias, testigo de lágrimas y alegrías, símbolo de una nueva vida, donde la verdad triunfaba sobre la mentira y el amor era más fuerte que la traición. En el bolsillo de Isabel había un viejo medallón con una ramita de lavanda, un recordatorio de que a veces hay que perder el pasado para ganar el futuro. Y ese futuro olía a mar, a lavanda y a libertad. Libertad para ser uno mismo. Libertad para amar. Libertad para perdonar. O no perdonar, sino seguir viviendo, criar hijos, creer en la bondad y saber que una verdadera familia no se mide por el dinero y los contactos, sino por el amor y la lealtad. Y la vieja casa junto al mar conservará esta historia. La historia de una mujer que no tuvo miedo de volver a empezar, de unos niños que no perdieron la fe en la bondad y de unas personas que se convirtieron en una verdadera familia. Porque a veces el final es solo el principio, el comienzo de una vida nueva y mejor.